Bien, pichones, vamos a ver cómo hacer este fotomontaje, ¿ya? Primero, obviamente, necesitamos las imágenes, ¿ya? Tanto de la tortuga, el paisaje, algunas rocas, estas construcciones que son rocosas naturales también, y el templo. Ya podemos poner, obviamente, ir cambiando los elementos, cambiar el árbol. Si quieren ponerle flores, podemos poner esto un poco menos lúgubre. Pero como esto es lo que tenemos, vamos a aprender a hacer justamente esto. Bien, aquí tengo varias fotos de tortugas, tengo fotos de caracoles también, si ustedes quisieran usar caracoles o en realidad lo que quieran, tenemos la posibilidad de hacerlo acá. Bien, vamos a empezar por llevar la tortuga a Photoshop y revisemos un poco cómo está hecho esto. Esto está hecho básicamente en base a, como ya mencionamos, distintos objetos y a objetos recortados. Vamos a ir apagando las distintas capas. Objetos recortados en base a máscara. Es importante que lo hagamos en base a máscara porque si nos equivocamos siempre podemos volver atrás, no así con la goma de borrar. Si se fijan acá también tengo capas de ajuste, ¿ya? Son las capas de ajustes que sacamos desde acá, que nos sirven para ponerle algunos ajustes de colores y otras cosas también a la imagen. Ya, si le apago esto, vamos a ver que inmediatamente tengo otro, es otro el color que predomina. ¿Ya? Tengo la luz, tengo sombras, tono y saturación. Aquí tengo otra capa de ajuste. Si se fijan, eso se ve raro porque está muy saturado. Sale un poco de la armonía de colores que hay en la imagen. Bien, entonces empecemos. Y como hayamos mencionado, vamos a hacer un recorte de la tortuga. ¿Ya? Inicialmente podemos trabajar con la herramienta de selección rápida, que es la herramienta que está en el mismo lugar de la herramienta de varita mágica. Dejamos presionado ahí, vamos a sacar la herramienta de varita mágica. ¿Ya? Y no es tan terrible si es que nos equivocamos con la selección, porque obviamente podemos arreglar esto. Si apretamos la tecla Alt, voy a restar, si se fijan acá, o podemos seleccionar acá, podemos seleccionar directamente la selección menos. ¿Ya? Yo lo puedo hacer con la tecla Alt, selección menos, y se empieza a borrar la selección que tenía anteriormente. ¿Ya? Y si no queda tan perfecto, tampoco importa porque siempre se puede corregir con la máscara, y esa es una de las grandes gracias de la máscara. ¿Cómo creo una máscara de capa entonces? Necesito el panel de capas. Y acá abajo tenemos la herramienta de máscara de capa. En este momento yo tengo seleccionado el exterior, ¿ya? Todo lo que quiero eliminar. Si hago una selección en base a eso, voy a mantener eso y voy a eliminar eh, la tortuga. Básicamente porque esta herramienta funciona en base a las selecciones cerradas, ¿ya? Lo que tengo cerrado acá es el entorno de la tortuga. Vemos qué pasa si hago una máscara de recorte. Y lo dicho, va a quedar
transparente la parte de la tortuga, pero acá, como podemos ver, lo blanco es lo sólido y lo negro es lo transparente. Como esto es color, lo podemos invertir fácilmente yendo a Imagen, Ajustes, Invertir, o Control I, Comando I si están en Mac. ¿Ya? Ahí la tortuga se ve bastante bien. Vamos a crear una capa solamente para chequear la máscara. Ya lo pueden hacer así, o con la herramienta de perfeccionar bordes, también se van a ver las pifias. Ya, si se revisa, está bastante decente. Ya, y las cosas que no están tan decentes se pueden arreglar en base a la herramienta máscara de capa. ¿Ya? Como con el pincel voy a pintar o blanco o negro. ¿Ya? En este caso tengo que pintar negro. Voy a elegir un pincel duro con 100% opacidad para arreglar las pequeñas pifias que tenemos ahí. Tiene que ser con negro o blanco. Si ustedes quieren alternar entre estos dos colores, el color de frente y el color de fondo, pueden hacerlo con la tecla X, ¿ya? Y eso va a hacer que trabajemos de forma mucho más rápida sin tener que estar yendo todo el rato a la barra herramienta. Ok, esas cositas se pueden corregir más tarde. Después puede que yo quiera borrar esto, ya posiblemente lo voy a borrar, así que lo vamos a hacer de inmediato. Bien, ya tengo limpia la tortuga. Vamos a ver de qué tamaño está la imagen. Tamaño imagen. Y está bastante grande. La idea es que sea grande para que obviamente yo pueda trabajar sin problema. ¿Ya? El problema es que posiblemente el computador se nos vaya a poner lento si tenemos muchas capas a esta resolución. Le voy a dejar bajar la resolución a 150 porque este es un archivo de ejercicio, no tenemos la intención de imprimirlo. Así que lo vamos a dejar de 150 y va a bajar de 4000 a 2400. ¿Ya? Era de 47 megas la imagen original y ahora es de 11 megas, o sea, mucho más amable para nuestro computador. Y vamos a generar un archivo nuevo, control N o comando N, y lo vamos a hacer tamaño carta a 150 también. Porque este va a ser nuestro nuestro marco, digamos. Vamos a rotar la imagen 90. Y para pasar esta tortuga, el fondo no me sirve. Para pasar esta tortuga a la imagen sin título, puedo hacer algo muy fácil. Puedo copiar todo, luego pegarlo, pero veamos qué va a pasar acá. Voy a traer la imagen sin el fondo. ¿Ya? Entonces, una manera fácil de hacer esto es botón derecho, duplicar capa, y acá el destino nos va a decir dónde lo queremos llevar. ¿Ya? Al documento sin título, que deberíamos grabarlo. Ok. Y si chequeamos acá, tenemos la capa de la tortuga, le vamos a poner nombre, en la imagen de fondo. Voy a convertir esta imagen en un objeto inteligente. ¿Ya? ¿Por qué voy a hacer eso? Básicamente porque quiero que si eventualmente después quiero agrandar la tortuga, lo puedo hacer fácilmente sin perder los píxeles que podría estar perdiendo
en el caso de que yo trabajara con la imagen sin convertirla en objeto inteligente. ¿Ya? Ya tenemos la tortuga. Vamos a guardar esto. Bien, ahora vamos a buscar los otros elementos. Tenemos distintos tipos de pasto. Yo acá voy a elegir un musgo. ¿Ya? O puedo elegir pasto o otro tipo de musgo. Ya creo que voy a elegir esto. Voy a abrirlo entonces con Photoshop. Y voy a hacer una selección de qué es lo que quiero copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pegar encima de la tortuga. Ya le vamos a achicar el tamaño para ajustarlo un poco al documento. Ya, esto está bastante bueno porque acá tengo un poco de perspectiva. Se supone que arriba obviamente yo voy a ver el musgo más chico que en el frente. Así que está perfecto. Bien, ahora sería bueno que también aplicara algunas deformaciones para poder darle cierto volumen a esto. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero voy a transformar esto en un objeto inteligente y luego con control T o edición transformar, en realidad lo podemos hacer directamente con deformar. ¿Ya? En deformar me va a salir esta malla y yo puedo manipular esta malla agarrándole las distintas esquinas para poder generar un documento, o sea, una imagen que ojalá tenga un poco la forma del caparazón, ya, para que me dé esta sensación de volumen. Vamos a ver. Ya estamos. Vamos a apretar Enter. Y ya tenemos, le subimos la opacidad y ya tenemos más o menos lo que queríamos en un inicio. Ya tendrá algo más o menos abombado para que tenga la forma del caparazón, que es obviamente una media esfera. Y ahora lo que tenemos que hacer es generar una máscara para que cubra de una manera menos tosca la caparazón. Ya como hacemos eso, entonces vamos a poner acá capa de pasto o musgo, ya, y podemos seleccionar la caparazón. Voy a hacer una selección rápida de la caparazón. Por ejemplo, si yo aprieto control encima de la capa de la tortuga, todo lo que es transparente o todo lo que es sólido en realidad, porque el resto es transparente, va a quedar seleccionado. ¿Ya? Entonces lo que puedo hacer ahora es con la herramienta lazo hacer una aproximación con la tecla alta apretada para que me salga el lazo menos. Si se fijan, está el lazo con un pequeño menos, ya, para restar todo lo que no quiero. ¿Ya? Ahí estamos, así que podemos ir a la capa de musgo y creamos, ahora aquí queda una selección muy extraña, vamos a borrar eso. Ah, bueno, está fuera de la imagen. Y a ver, ahí hay un problema, se nos escapó un cachito. ¿Ya? Antes de generar esa selección, ¿cómo puedo guardar la selección que tengo? Una opción es generando una capa nueva y pintarla encima. ¿Ya? Después, si yo quiero seleccionar eso, hago clic con control encima y se va a seleccionar solo.
¿Ya? Mientras tanto puedo transformar un poco la capa del musgo. Recordemos que es una capa inteligente, así que no se va a pixelar. Voy a seleccionar la caparazón y ahora creamos en base a esa selección una máscara de capa. ¿Ya? Esta máscara, esta capa que hice no me sirve, entonces la puedo borrar. ¿Ya? Ahí ya tengo algo bastante cercano a lo que yo quería. Bueno, este espacio quizás me moleste, así que eventualmente, si yo lo quiero tapar con musgo, puedo ocupar, siempre seleccionando la máscara, ese espacio con blanco. ¿Ya? Después se puede ajustar un poquito. Ya, vamos a traer los demás elementos. Vamos a darle un fondo a esta tortuga. Podría ser esta misma foto. O podría ser bueno, vamos a usar la misma que tenía anteriormente. Este paisaje. Lo vamos a abrir con Photoshop. Seleccionamos todo, copiamos, control C, como se selecciona todo, con control A, o vamos a selección, todo, y después edición, copiar, y vamos a la capa de tortuga, y vamos a pegar, perdón, esa la vamos a cerrar. Si quieren la pueden guardar en PSD con la selección, para que si eventualmente la quieren ocupar para otra cosa, lo pueden hacer sin problema. Yo no lo voy a guardar. Y vamos a pegar acá el fondo. Ya el fondo es gigante. Si se fijan, ocupa gran parte del... O sea, todo y más de nuestro marco. Vamos a achicarlo un poco. Esto eventualmente usted podría querer agrandarlo, así que vamos a convertirlo haciendo clic derecho en el espacio donde no hay nada en la capa, volviendo al panel de capa, el menú, y convertir en un objeto inteligente. Si yo hago clic encima del icono, voy a tener otras opciones. Si hago clic encima del nombre, voy a poder convertir en objeto inteligente. ¿Ya? De momento se ve un poco extraño esto porque los colores la verdad es que no ayudan mucho. Vamos a ver con una capa de ajuste qué pasa si a esto le ponemos, por ejemplo, una capa de ajuste de tono y saturación. Se nos va a abrir el panel de la capa de ajuste y podemos, por ejemplo, ponerle menos saturación, y este es un extremo, o sea, un ejemplo un poco extremo, pero si le ponemos poca saturación vamos a ver que esto se junta un poco más, ya básicamente porque los colores se vuelven armónicos. A medida que voy subiendo, obviamente se vuelven menos armónicos. Podemos poner, por ejemplo, aquí colorear también, para que se coloree todo de un color. Y eventualmente yo podría jugar acá con la opacidad de esta capa. ¿Ya? No nos vamos a preocupar de eso todavía. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos un castillo o unas ruinas.
Vamos a abrir esta imagen. O lo podemos hacer esta vez con una casa, por ejemplo. Muy chica, no sirve. Vamos a la otra casa. Vamos a recortar la imagen porque no es necesario que sea tan grande. Y con la herramienta de selección gama de colores voy a elegir los colores, todos los colores que no sean los de la casa. ¿Ya? Voy a elegir solamente un color acá, que es el del cielo. Si se fijan, no está todo el cielo seleccionado porque tiene distintos matices. ¿Ya? Si yo le subo la tolerancia, el cielo se va a seleccionar todo. Si le sigo subiendo demasiado, voy a empezar a tomar los grises, porque esto tiene grises también, los grises de la casita. Entonces vamos a hacer que quede lo menos seleccionado en la casa. Ponemos OK. Si queremos sumar una selección, podemos hacerlo con estos cuentagotas o restarla. Si aprieto Shift, va a aparecer el más. ¿Ya? Si pinto con el más, oh, tenemos esta selección de nuevo. Pero con el menos, ya vamos a hacer un ajuste acá. Y OK. Podríamos seleccionar también el pasto. Veamos qué pasa. Todo no. No funciona. Va a tener que ser por separado. Pero no importa. OK. Invertimos esto. O sea, lo podemos invertir con selección, invertir. Y ahora creamos la capa, o sea, la máscara de capa, perdón. ¿Ya? Ahí tengo la posibilidad entonces ahora de eliminar todo el resto. Puedo hacer otra selección, gama de colores, y voy a seleccionar todo lo que es pastito. OK. Y lo voy a pintar de qué color. Si se fijan ahora tengo los colores seleccionados. Es porque estoy en el icono de la imagen. Si quiero trabajar en la máscara, tengo que ingresar a la máscara. Y eso lo voy a pintar negro. Ya, vamos a eliminar un poco esto que quedó acá. Ya, y de repente podríamos dejar un poquito de pasto abajo para que se fusione con el musgo que yo tengo en la imagen. ¿Con qué lo hago? Con blanco. Si aprieto la X, entonces puedo volver al color blanco. Si se fijan, ahora voy a hacer un color de prueba de fondo. El color de prueba lo puedo hacer directamente en la capa de ajuste, color uniforme. Y vamos a elegir un color que contraste harto. Fucsia. Y hay algunas partes de la casa que si yo trabajo en la máscara de la casa con blanco, van a ver que no están tan bien enmascarados. La selección quedó, se pasa un poco. ¿Se fijan que hay un cambio ahí? De hecho se ve la cuadrícula. Aquí lo que puedo hacer es seleccionar esto, la máscara de capa, ir a imagen, ajustes, niveles y ajustar los niveles. ¿Qué pasa ahí? Veamos, en este caso,
Si le subo demasiado acá, los medios tonos, voy a empezar a sacar grises a los lados, ¿ya? Pero lo único que quiero es que los blancos sean más blancos. Y el problema es que aquí, en la máscara, parece que hay grises. Así que vamos a eliminar esos grises, subiendo los brillos de izquierda, o sea, derecha a izquierda. Si quiero que esto sea medio transparente, lo hago de izquierda a derecha. Ok, estamos listos. Eliminamos esta capa de color. Y ahora, como traspaso esta imagen al ejercicio de tortuga, ya lo vimos anteriormente, clic derecho encima de la capa, duplicar capa. Ese duplicar lo podemos hacer directamente en esta imagen. Ya podemos arrastrar si queremos esta capa al documento nuevo y se va a duplicar. Pero esto nos da la posibilidad de pasar directamente a la capa, a la documento ejercicio de tortuga. Le vamos a poner casa y ya está la casa dentro de nuestro documento tortuga. Lo convierto en objeto inteligente. ¿Ya? Eventualmente yo podría pensar que esa casa está demasiado chica, ¿ya? Así que no la, quizás voy a querer agrandarla. Por eso me sirve que sea un objeto inteligente, ¿ya? Para que no pierda resolución. Si se fijan, ahora si yo la agrando y aprieto Enter, sigue en perfectas condiciones. Ahora un arbolito para que esté al lado. Yo tengo un árbol por acá que es este. Vamos a ir cerrando los otros documentos para que no queden tan pesados, no se ponga muy lento el computador. Y quiero sacar este árbol de acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Puedo hacer una selección en base a la gama de colores. Si voy sumando colores, ya puede que funcione. Otra cosa que puedo hacer es ir a los canales de las capas. ¿Ya? En estas capas tengo tres canales. RGB, que es la síntesis aditiva del color. Todos estos colores juntos me van a formar los otros colores. Y ver cuál es el canal en el que se crea mejor contraste entre el fondo y el árbol. Evidentemente es el azul. ¿Ya? Acá tengo demasiados colores claros dentro del tronco. Así que voy a elegir el azul y voy a copiarlo. ¿Cómo lo copio? Arrastrándolo a documento nuevo o a canal nuevo. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora en este canal, voy a ir a niveles para generar mayor contraste. Puedo subir los claros y oscurecer los que me interesan que sean más oscuros, obviamente. Y ahí tengo una buena silueta del árbol. Aquí todavía tengo algunas imperfecciones, ¿ya? Pero este árbol en realidad va a ser tan pequeño que quizás no me importa que tenga esas imperfecciones. Si quisiera, por ejemplo, recuperar el color de esa rama, que se fue un poco a los grises, puedo pintar con negro, pero en modo superponer, ¿ya? Y si le bajamos al 50% de la opacidad, veamos lo que pasa acá. Voy a empezar a recuperar todos esos grises.
Ya, esos tonos que eran oscuros, que con la aplicación de niveles empezaron a quedar demasiado claros. ¿Ya? Podemos hacer lo inverso también. Si queremos limpiar algunas partes, ¿ya? O aclararlas, puedo pintar con blanco y también en superponer. Voy a empezar a quemar los grises y finalmente, obviamente si lo hago mucho encima, voy a destruir la imagen. ¿Ya? Así que hay que ser cuidadoso con eso. Ya, solamente un poquito. Y ahí ya tenemos básicamente nuestra máscara casi hecha. Vamos a borrar todo esto. Como lo hacemos, simplemente pintando con blanco. En modo normal. Vamos seleccionándolo. Y botón derecho, rellenar. Y podemos rellenar con el color frontal, en este caso que es blanco, que me sirve. O si tuviera otro color acá, podría poner negro o blanco. Ya, lo vamos a dejar en color frontal. Ok. Y les hago la selección con control D de dedo. Y botón derecho, rellenar. Ok. Ya. Ahí ya tenemos. Oh, me faltó todo eso. Un atajo es Alt, suprimir. Y con eso se rellena. Ya, del color frontal. Ya ahí yo creo que está bastante decente. Y ahora, como esto es un canal, yo si aprieto control y clic encima de el azul copia, voy a tener una selección. Si se fijan, la selección está hecha en todo lo que es blanco. Voy a invertir la selección y en mi capa a fondo voy a apagar el canal que hice o prender los otros y hago una máscara de capa. Esta misma técnica que usamos en el árbol sirve para el cabello. Ya cuando tenemos algún problema de que queremos hacer un recorte de cabello, esto sirve bastante bien. Ya en este caso no es necesario que seamos tan precisos porque vamos a disminuir el tamaño de esto a básicamente un quinto o un décimo incluso. Entonces copiamos esto, lo duplicamos a ejercicio tortuga y ya está por acá. Si se fijan, es bastante grande, yo quiero que esté al lado de la casa, así que lo voy a convertir en un objeto inteligente y lo voy a transformar. Control T para transformar. Ahí tengo el arbolito. ¿Ya? Y está perfecto. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Veamos la imagen original. Tenemos algunas rocas acá también, que las podemos usar. Vamos a sacarlas de acá. Podemos, ya que tenemos un color bastante marcado en el fondo, vamos a hacer una selección, gama de colores, y seleccionamos el fondo. Ya, con eso estamos ok. Invertimos, o si quieren hacemos directamente la máscara de capa. Me queda invertida, selecciono esto e invierto la imagen, ajustes, invertir, porque quiero que lo blanco sea negro y viceversa. Ya, ahí está listo. Aquí tenemos alguna pifia casi imperceptible después cuando yo achique esto, pero si yo quiero arreglar ese borde feo que me quedó, puedo ingresar haciendo clic derecho encima de la máscara
a perfeccionar máscara. Ya se va a abrir esta ventanita en donde yo puedo elegir cómo previsualizar lo que estoy haciendo. Dependiendo del color de mi objeto y el color del fondo, ya es como voy a tener mejor contraste o un mejor resultado para ver ese borde que yo tenía anteriormente. Si le pongo este color transparente y naranjo, voy a ver que tengo ese color medio azuloso que quedó del mar rodeando esta imagen. Vamos a ponerle de buena primera desplazamiento negativo para que el borde ingrese a la figura. Le vamos a poner un poco de calar y algo de contraste. Ya ustedes tienen que ir probando acá y van a encontrar el resultado óptimo dependiendo de la imagen que estén ocupando. Ya, en este caso creo que eso me sirve bastante bien. Ok, y la máscara ya está perfecta. Ya todo esto de abajo no me sirve, entonces para la casa lo borramos desde la capa de máscara. Ya, yo voy a apretar Alt y suprimir porque es lo mismo que yo hiciera botón derecho, rellenar y aplicar aquí color frontal. Ya, aprieto Alt, suprimir. Lo tengo que hacer con negro. Y arrojamos esto de nuevo a el ejercicio tortuga. Ya, aquí obviamente hay que achicar esto nuevamente con el tema del objeto inteligente, que si después yo quiero cambiar las proporciones, lo puedo hacer sin problema. Vamos a hacerle una pequeña máscara a esto. Vamos a ir poniendo el nombre a las capas, porque después cuando tengamos muchas capas nos vamos a desordenar y no vamos a saber qué seleccionar. Aunque si estamos trabajando con la herramienta de selección y apretamos control, podemos ir navegando haciendo clic encima de los objetos. ¿Ya? Esa es una manera fácil de manipular los elementos que tenemos dentro de la escena. ¿Ya? Pero igual no es malo tener un orden en el trabajo. Vamos a eliminar el fondo blanco y a este le vamos a poner fondo. Bien. Empecemos a perfeccionar un poco los bordes acá. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer, por ejemplo, esto está muy duro, lo puedo hacer con un pincel blando, pintando en la máscara. Y recordemos la gracia que, por ejemplo, ahí me metí demasiado. Puedo cambiar el color y perfeccionar eso. Incluso podría hacerle algunas lianas así, como que caen unos pedacitos de musgo hacia abajo para que sea imperfecto. Recuerden que lo imperfecto hace que nosotros pensemos que las cosas son de verdad. Ya cuando vemos algo que es demasiado perfecto, no lo reconocemos como real. Vamos a usar otros pinceles, como por ejemplo pinceles irregulares, como los que tenemos acá. Ya, si el corte es muy brusco, se va a notar obviamente que es un recorte de una imagen encima.
Ya va a ser difícil en la vida real que nosotros tengamos un corte tan brusco, porque obviamente estamos hablando de algo orgánico. Vamos a ver cómo puedo crear un pincel para, digamos, si quiero hacer un pincel que me acomode más. Ya voy a hacer un documento nuevo de solamente 500 por 500 o puede ser menos, puede ser de 300 por 300, dependiendo del diámetro final que quiero que tenga mi pincel. Y si nos fijamos acá en la máscara, negro es transparente y blanco es el tono de eh, lo sólido. Entonces voy a entrar, voy a pintar de negro esto. O puedo simplemente apretar control I para invertir el color. De blanco pasa obviamente a negro. Voy a hacer una capa nueva, solamente para no equivocarme. Y puedo hacer, por ejemplo, para generar pastito, si pinto con blanco, voy a hacer un pincel bien rápido. Vamos a hacer una selección y vamos a edición y definir valor de pincel. Ya, le voy a poner aquí pasto. Y ahora, si elijo la herramienta pincel, botón derecho, y voy a tener pasto acá. Oh, quedó al revés. Voy a seleccionar estas dos cosas, las voy a invertir y voy a hacer el pincel de nuevo. Definir valor de pincel. Pasto 2. Veamos qué pasa ahora. Le quito otro color. Ahí sí quedó bien. Bueno, funcionó al revés de lo que yo esperaba. Bien, volvamos al ejercicio tortuga. Y por ejemplo acá en los bordes puedo achicar el pincel y pintar con estos bordes irregulares. Hay una herramienta que es la herramienta de justamente configuración de pincel. Si vamos a la ventana pincel, vamos a sacar una ventana en donde tenemos todos los pinceles, pero además podemos crear o modificar nuestro propio pincel. En este momento yo tengo este pincel seleccionado, el pincel que hice recién, y le puedo agrandar el tamaño máximo, puedo darle mayor espaciado, puedo darle un ángulo si quiero, y podemos agregar algunas dinámicas especiales. Ya, yo en este momento estoy usando una tableta gráfica, ¿ya? Pero como ustedes posiblemente no tengan, vamos a usar solamente, por ejemplo, le vamos a poner un poquito más de espaciado y le vamos a poner una dinámica de diámetro mínimo, no, perdón, de variación de ángulo. Entonces ahora si yo pinto acá, vamos a hacer una capa nueva para ir viendo los resultados. Si yo pinto, voy a tener lo mismo en distintos ángulos. Y así fijan ahí, no está en el mismo ángulo. Podríamos ponerle también, por ejemplo, una dinámica de color. Le ponemos una variación de tono. Y así puedo con el mismo
pincel pintar de distintos colores. ¿Ya? Esto lo puedo usar eventualmente si yo quisiera ponerle flores acá. ¿Ya? No es el caso. Pero podemos hacer distintas cosas. Podemos mezclar pinceles. Es un pincel doble de ese con otro, por ejemplo, que en este caso es este que está seleccionado ahí, que no me gusta el resultado, así que vamos a usar este. ¿Ya? Este quizás me podría servir un poco más. No voy a usar pincel doble. Y ahora, por ejemplo, si hago clic derecho, como yo tengo un pincel nuevo ahora, que no es el original, porque tiene características de rotación, voy a hacer clic acá para generar un pincel nuevo a partir del que tengo hecho. Ok, ahí estamos. Voy a borrar esto, lo que hice en la capa 1. Y voy a trabajar el borde con mi nuevo pincel. Aquí tenemos dinámicas también de opacidad. Vamos a cambiarle eso. Si se fijan, voy a hacer la capa nueva. Y como dejé activada la dinámica de colores, cuando yo trabajo en la máscara voy a estar pintando en blanco y negro, ¿ya? Pero también en grises. Entonces esos grises van a terminar en transparencia. Ya no es lo que yo ando buscando, entonces vamos a volver a los pinceles. Y vamos a sacar dinámica de color. Bien, está ordenado. Ahora trabajamos en la capa de musgo y ahí ya no tenemos problema. ¿Qué otra cosa podemos hacer con los pinceles? Podemos crear dispersión. Por ejemplo, si le pongo dispersión, ponemos dispersión y ahí vamos a pintar, por ejemplo, si yo quisiera hacer estrellas, eso me sirve bastante. En dinámica de forma podemos ponerle variación del tamaño y vamos a tener distintos tamaños. En forma de punta del pincel, por ejemplo, le ponemos más espaciado. ¿Ya? Y obviamente los resultados son bastante distintos. Me quedé con un cambio en la variación del tamaño. Encuentro que eso está bastante bien. Ya, está bien. Por ejemplo, esto también le vamos a hacer una máscara y vamos a empezar a borrar o a esconder las partes de abajo para que se integre un poquito mejor. Y ahí está bien. Vamos a crear una sombra acá, porque obviamente nuestra tortuga debería estar sobre alguna sombra o proyectando alguna sombra. Lo vamos a hacer debajo de la tortuga y simplemente con un pincel negro voy a volver a guardar este pincel, el pasto, le voy a poner pasto 4 y lo voy a hacer con un pincel blanco. Color negro, multiplicar.
¿Ya? Después también le vamos a poner sombra acá arriba, porque obviamente esto se ve un poco extraño. Vamos a, de hecho, generar de inmediato esta sombra encima. La sombra que yo quiero que esté acá encima la vamos a hacer encima, obviamente, de la capa de musgo, porque quiero que la sombra tape eso. Sombra total, le voy a poner. Y acá vamos a hacer una selección en base a la tortuga. No vamos a hacer la selección todavía. Voy a restar un poco de opacidad. Vamos a ver una sombra. Porque esta tortuga es el porte de un pequeño cerro. Y ahora voy a hacer, para ayudarme un poco ahí, voy a hacer una selección en base a la capa del musgo, ¿ya? Para no pintar fuera de eso. Como lo hago, control y encima de la capa musgo. Ya voy a seguir pintando en la sombra. Y así no pinto afuera. Voy a hacer una sombra ahí también para las rocas. Voy a subir la capa de la sombra hasta arriba. Por ejemplo, si quisiera sumar la selección de las rocas, puedo apretar control encima de la máscara de capas y si aprieto más va a salir sumar selección en el iconito. Ahí. Vamos a hacerle sombra a la casa también. Por árbol. Y deseleccionamos con control D. Vamos a aplicarle un filtro a la tortuga, porque la tortuga está demasiado brillante. ¿Ya? ¿Cómo le aplicamos un filtro directamente o solamente a la tortuga? Acá tenemos un objeto inteligente. Si quisiéramos podríamos entrar al objeto inteligente haciendo doble clic. Ok. Y a esta tortuga le vamos a generar una máscara de capa, o sea, una capa de ajuste, y vamos a bajarle un poco los niveles para que sea un poquito más oscura. Ya una vez que hice eso, el documento nuevo que se me abrió lo voy a cerrar, ¿ya? Que es el documento de la tortuga. Si se fijan ahí dice tortuga PSB, no PSD. Lo cierro, guardo, y cuando vaya a la tortuga ya va a estar más oscura. Bien, ahora que ya está más o menos armado, bueno, puedo agregarle la roca, elementos para integrar un poco más digamos, la tortuga al paisaje, por ejemplo, con cosas que pasen por encima. Voy a arreglar los colores, voy a arreglar el fondo.
¿Ya? Obviamente podemos hacer muchas cosas distintas acá, pero lo que voy a hacer yo particularmente es tapar un poco las montañas con un color. Voy a elegir un color bastante grisáceo y con un degradado con fondo transparente. Ya recordemos que por lo general el degradado va de el color de frente al color de fondo, como vemos acá, y hay otros que van desde el color de frente a fondo transparente. Voy a elegir ese, ¿ya? Y voy a crear una capa nueva justo encima de el fondo. Ya, ahí está bastante bien. Podría, si quisiera, aumentarlo. Ya. Perfecto. Ahora, este color, que es color musgo obviamente, está demasiado intenso. Vamos a bajarle un poco la intensidad. Directamente lo podemos hacer dentro de del objeto inteligente, o podemos hacer una capa de ajuste en este caso podría ser tono y saturación, ¿ya? Y vamos a bajarle el tono y saturación acá, menos saturación, no sin llegar al blanco y negro obviamente, y si quieren pueden tirarle un poco de rojo para que quede más cafezoso. En este caso estamos afectando toda la imagen, ¿ya? Si yo no quiero afectar toda la imagen y quiero afectar solamente eh, el musgo, lo que tengo que hacer es cargar la selección que tenía anteriormente, que es esta, que es la capa del musgo, y voy a borrar esta máscara de capa que tiene la capa de ajuste. La voy a eliminar y con esa capa de ajuste seleccionada voy a generar una máscara de capa nueva. ¿Ya? Entonces ahora solamente estoy afectando el musgo. Podemos generar una capa, por ejemplo una máscara de capa de blanco y negro, por ejemplo, para resaltar los brillos o las sombras. Ya aquí con los colores vamos a darle mayor o menor luz a los distintos colores que tenemos acá. ¿Ya? Y estas capas también se pueden usar con los distintos modos, ¿ya? Se pueden fusionar con los colores que tenemos atrás. Por ejemplo, si pongo acá superponer, tengo un... Si se fijan, eso se ve, quizás es demasiado intenso, pero puedo bajarle la intensidad con la opacidad. ¿Ya? Vamos al fondo, darle un poquito más de oscuridad. A eso mismo le vamos a aplicar tono y saturación, imagen, ajustes, puede ser sí, tono y saturación. Y podemos ir viendo acá cómo cambian los colores si queremos cambiar el color. Y con un pincel vamos a elegir este mismo color y con la paleta HCB, que ya sabemos que podemos darle mayor brillo o menor brillo a un color, mayor saturación o menor saturación, vamos a elegir mayor brillo. Y con un pincel suave, de borde suave, más o menos grande, vamos a, con poca opacidad, vamos a generar algunas luces acá.
para que sea un poquito más regular, no tan plano. Y vamos a agrandar un poco la capa hacia abajo. En este momento quedaron las marcas del pincel, así que lo que podemos hacer es dar un pequeño desenfoque acá, desenfoque gaussiano, ya para perder esos estratos que aparecían. Ahora, para terminar esto, vamos a generar una capa de ajuste encima de todo para variar un poco los colores y así integrar todos los elementos entre sí. Por ejemplo, con curvas, puede ser también con equilibrio de color. Yo lo voy a hacer con curvas. Y ahí, por ejemplo, aquí puedo dar más brillo o menos brillo, ¿ya? Cuando tengo el RGB completo ahí. O también puedo elegir el rojo, por ejemplo, si quiero disminuir los rojos, desde la mitad de esta diagonal voy a aplicar eso en toda la imagen, en los medios tonos, ¿ya? Desde los medios tonos. Acá tengo los brillos y aquí tengo las sombras, ¿ya? Por ejemplo, si creo un punto ahí y después hago clic acá, voy a poder generar otro color, ¿ya? Otro manejador, que es exclusivamente ya más para las sombras. Si se fijan, las sombras se empiezan a teñir y los colores claros, por ejemplo esos, son menos afectados. Si subimos eso, ya voy a estar afectando los colores claros. No me agrada tanto el formato, está muy cuadrado, así que lo voy a achicar un poco. Ya, y aquí, obviamente, cualquier cosa que yo haga acá abajo de estas capas de ajuste, va a ser afectada por estas capas de ajuste. ¿Ya? Si quiero que algo no sea afectado por eso, lo tengo que pintar encima, pero aquí en la máscara. ¿Ya? Entonces, con negro, yo voy a pintar lo que no quiero que sea afectado. Un poquito más de opacidad. Si se fijan, ahí estoy volviendo al color original. No es lo que quería hacer, así que lo vamos a dejar tal cual estaba antes. Vamos a elegir, qué sé yo, teníamos unas fotos interesantes acá. Y para darle incluso más profundidad a nuestro dibujo, vamos a elegir estas rocas. Las vamos a recortar con el mismo método que usamos antes. Gama de colores. Me parece que no resulta mucho con gama de colores, así que ahí está ese. Después podemos mejorar eso con las barras, las herramientas de selección. Ya, eso es lo que yo quiero. Voy a dar vuelta a la selección para que no me quede invertida la máscara, y hacemos la máscara. Aplicamos duplicar capa y lo enviamos a ejercicio tortuga. Y ahora en ejercicio tortuga vamos a tener estas rocas. Si lo tiramos, si se fijan, si lo tiramos detrás
de esas capas va a ser afectado por cada una de ellas. Ya podría perfeccionar un poco el borde ahí. O ponerla incluso las rocas detrás. Y para eso obviamente tengo que ocupar la máscara para perfeccionarla y eliminar lo que no queremos que parezca. Las vamos a oscurecer un poco con imagen, ajustes, niveles. Le vamos a quitar un poco de saturación. Y vamos a perfeccionar la máscara porque claramente tenemos unos bordes indeseados ahí. Vamos a desplazar el borde un poco hacia adentro, calar un poquito y vamos.